la Fuerza del Pueblo, que tuvo un 2021 exitoso, porque tuvimos que vencer muchas adversidades, muchas dificultades para irnos posicionando, ha determinado que este año 2022 es un año de avance. El 2023 será el año de la consolidación y el 2024 el año de la victoria. Esa es la trayectoria que tenemos por delante. Como dijo el compañero Omar, este es el segundo acto que la Fuerza del Pueblo realiza empezando este año 2022. Como año de avance tenemos metas importantes por delante. La primera es poder lograr en el primer cuatrimestre de este año la meta de 1 millón de ciudadanos en la Fuerza del Pueblo. Depositamos en el mes de noviembre un padrón ante la Junta Central Electoral de 650,000 afiliados dentro de la Fuerza del Pueblo. Pero en realidad somos mucho más. Queríamos llevar un padrón depurado, auditado y auditable que se correspondiese con la verdad. Pero nosotros, por distintas dificultades del año pasado, rebrotes de la pandemia del COVID, tuvimos que suspender las visitas al interior. El fallecimiento de personas cercanas a nosotros nos obligó a una pausa y la falta de recursos. Durante el primer semestre del año pasado aún no habíamos recibido fondos de la Junta Central Electoral, obraron en contra de que pudiésemos tener 1 millón de ciudadanos afiliados al final del año pasado. Esos problemas están resueltos y estamos abriendo nuestro call center, donde van a laborar 50 compañeros todos los días para entrar en una minería de datos en redes sociales, donde sabemos que desde ya hay cerca de 800,000 personas que manifiestan simpatías y sentimientos a favor de la Fuerza del Pueblo. Ese call center entrará en comunicación directa con esas personas para poderlos identificar, detectar y pasar a integrarlos a la Fuerza del Pueblo ya de manera oficial. Como sabemos que eso existe, yo puedo afirmar que ya tenemos 1 millón de afiliados. Lo que queremos es proceder en detalle, identificarlos físicamente y poder depositar el año próximo ese 1 millón de afiliados, que significa la masa crítica con la que contaremos en la Fuerza del Pueblo. Otros partidos presentaron unos padrones, yo diría, abultados. Si nos ponemos a calcular la cantidad de afiliados que ellos dicen que tienen, exceden el padrón electoral de la Junta Central Electoral. De manera que se trata de una ficción que no es susceptible de ser auditado. Nosotros obramos con la verdad, con lo que hay. Ahora, ese millón se reproduce rápidamente en 2 millones, porque lo más difícil es llegar a 1 millón. 2 millones es más fácil. Es decirle a cada uno que busque uno más y ya tenemos 2 millones, ¿verdad? Y resulta que el que ganó las elecciones en el año 2020 las ganó con tan solo 1.400.000 votos. 16 años atrás habíamos ganado nosotros la candidatura presidencial con 2.400.000, o sea, 1 millón de votos más. Por lo tanto, lo que estamos viendo es cómo se va a reconfigurar el panorama electoral hacia el año 2024. Y hoy estamos reforzando el aparato comunicacional y de propaganda de la Fuerza del Pueblo. Esta juramentación del compañero Miguel y de los compañeros comunicadores que hoy se juramentan con él por Santiago, por la capital, por las provincias del Cibao, es el hecho de que la Fuerza del Pueblo se posiciona en lo que tiene que ver con la comunicación política y profesional en la República Dominicana. Así que con el ingreso formal del compañero Miguel Ortega y de los compañeros comunicadores y hasta de los bomberos para apagar el fuego, aquí está coronel de los bomberos que hoy se juramenta también con la Fuerza del Pueblo. Esa juramentación de ustedes, Miguel, no solamente es cuantitativa, no solamente es lo que representa
en el número de nuevos afiliados, sino que tiene que ver con cómo expandimos nuestra presencia en la difusión del mensaje de la fuerza del pueblo. Y eso tiene un valor incalculable, porque en democracia comunicar es persuadir, persuadir es convencer, y cuando usted influye, persuade y convence, motiva el comportamiento electoral de la gente, que mayoritariamente será a favor de la fuerza del pueblo. Pero además, cuando contamos con un apóstol, con un pastor como Santiago Ponciano, que está al frente de una de las iglesias más modernas que yo he conocido en la República Dominicana y fuera de aquí, lo que pone en evidencia su espíritu innovador, su capacidad para conectarse con la gente, también ahí vamos a crecer en el mundo cristiano. Y vamos a tratar de reparar y fortalecer en la República Dominicana los muros de Jerusalén. Y a tratar de conquistar como compañero simbólico para que ingrese a la fuerza del pueblo a Nehemías. Como compañero espiritual de la fuerza del pueblo. Bien, entonces, como ustedes ven, tenemos esas metas, esos objetivos de seguir creciendo y seguir institucionalizándonos, que es algo en lo que siempre insiste nuestro compañero secretario general. Hacia adentro nos institucionalizamos. Un partido que opera en base a reglas, en base a normas, en base al respeto entre nosotros, porque nosotros somos más que un partido político, aspiramos a ser una familia, y entre los miembros de una familia siempre hay respeto, entre los miembros de una familia siempre hay consideración. Sabemos que también hay competencia, se compite por aspiraciones electorales, por cargos, pero esa competencia tiene que estar normada por las reglas y los procedimientos de nuestro partido, de manera que le demos siempre a la sociedad dominicana un ejemplo de convivencia civilizada dentro de las filas de nuestro partido. Y por supuesto, hacia afuera, hacia la sociedad dominicana, la fuerza del pueblo sirve de orientador, sirve de guía respecto del camino que tiene que recorrer la sociedad dominicana. Nosotros estamos viviendo en nuestro país y en el mundo una crisis de múltiples dimensiones. Es una crisis sanitaria, es una crisis económica, es una crisis social y algunos dicen inclusive que es una crisis existencial, puesto que esta crisis sanitaria significa para nosotros la vida o la muerte. De hecho, en el mundo ha fallecido ya por encima de 1 millón de personas con motivo de esta pandemia. La primera pandemia en la historia de la humanidad que abarca los 5 continentes del planeta. Nunca habíamos tenido nada semejante o parecido a lo que estamos viviendo. Y por supuesto siempre en la incertidumbre. Viene la variante Delta, viene la variante Omicron, no sabemos si habrán otras variantes, esperemos que no. Pero lo cierto es que ese tema sanitario ha tenido un impacto económico también a nivel mundial. Y lo que estamos es en un proceso todavía de recuperación, con la incertidumbre por delante de no sabemos qué ha de ocurrir. Lo insólito, lo increíble es que la palabra crisis no existe en el léxico del gobierno. Nunca en el gobierno se menciona la palabra crisis, es como si no existiera. Y se construye artificialmente una burbuja donde no solamente estamos bien, sino que estamos lo mejor posible. La República no solamente crece económicamente, es el que más crece en el mundo. Se me parece mucho eso a una novela escrita por Voltaire, uno de los pensadores de la Ilustración francesa, llamado Cándido o el optimismo. Y al personaje Cándido le preguntan, ¿cómo está usted, don Cándido? Y le dice, bueno, mire, si yo tengo ojos y efectivamente veo, y tengo nariz y efectivamente puedo respirar, y tengo boca y hablo, decir que estoy bien es decir una insensatez, yo estoy lo mejor posible. Y entonces parece que el gobierno entiende que en la República Dominicana estamos lo mejor posible. Y no es verdad. Porque hoy día, entre las cosas que afectan al pueblo dominicano, es no tener la certeza si tiene las 3 calientes cada día. Porque todo ha subido con respecto a la alimentación del pueblo dominicano. Y la alimentación es lo básico, lo más elemental que un pueblo puede disponer. La Revolución Francesa se originó
no tan solo porque había un rey que era un déspota, sino porque faltó el pan en la mesa. Y el día que faltó el pan, el pueblo se rebeló. Yo aquí lo que hago es un llamado a entender la realidad, bajar de la burbuja y comprender lo que está pasando hoy día en la sociedad dominicana. Hay en estos momentos temor, el temor de no saber qué podría hacer mañana. Suben los precios de los combustibles, le están aumentando el precio al pasaje, pero eso significará aumento a la tarifa eléctrica. Eso significará que los precios de los artículos seguirán subiendo, de nuevo en algo que va aumentando cada día. Entonces, yo pienso que necesitamos un partido como la Fuerza del Pueblo que oriente al pueblo sobre cada uno de estos aspectos para que nosotros tomemos conciencia de la magnitud y la dimensión del momento que estamos viviendo. Ahora hay un debate sobre el tema del fideicomiso, que yo sé que ustedes, los periodistas que están acá, están esperando que yo diga algo sobre eso. Ustedes me están oyendo lo demás, pero lo que quieren es que yo diga sobre ese particular. Sobre eso yo podría decirles lo siguiente, el tema del fideicomiso, que es el tema del debate en la opinión pública nacional. Hay una ley del año 2011, que establece el fideicomiso como una figura jurídica para el ámbito del derecho privado en lo concerniente a lo inmobiliario e hipotecario. Para eso fue que se creó esa ley, para impulsar el área inmobiliaria, hipotecaria, y de hecho ha servido de mucho. Hay muchos grupos en el área de la construcción que han ido avanzando enormemente por el hecho de que aplican a una fiduciaria, se crea la fiduciaria. La idea de un fideicomiso público legalmente no existe. Aparece marginalmente en el reglamento de aplicación a esa ley del fideicomiso para fines de la promoción de la industria inmobiliaria hipotecaria. Marginalmente aparece en el reglamento de aplicación de esa ley. Pero no tenemos una ley del fideicomiso público. Por tanto, al gobierno le ha faltado explicarle al país lo que significa un fideicomiso para la central térmica eléctrica Punta Catalina, para citar un caso. Pero hay cerca de 20 proyectos de fideicomiso público que no sabemos exactamente en qué eso consiste. Por ejemplo, cuando se dice que hay un fideicomiso para la policía, ¿quién sabe lo que eso significa? ¿Qué quiere decir un fideicomiso para la policía? Nadie lo ha explicado. Y como nadie lo ha explicado, nadie sabe. Y como nadie sabe, está en libertad de opinar lo que quiera. Entonces, hace falta que se diga en qué consiste ese fideicomiso para la policía, en qué consiste el fideicomiso para Pedernales, en qué consiste el fideicomiso para Punta Catalina. Entonces, nosotros lo que vemos como preocupación en el caso específico de Punta Catalina es que Punta Catalina ya es un bien público. Eso se construyó con fondos del Estado Dominicano. Es un bien público. Entonces, convertir un bien público como un patrimonio de un fideicomiso, donde se dice que no es para privatizar a Punta Catalina, pero que permite ese fideicomiso por 30 años, autoriza la inversión privada, nacional e internacional, y no se sabe cuál es el monto aceptable como máximo de esa inversión. Y eso me permite entonces comparar el concepto del fideicomiso con la capitalización, la ley de capitalización. Que ustedes recuerdan, fue una ley aprobada en el año de 1999. Y lo que se procuraba con la capitalización es, primero, determinar el valor de mercado de un bien público. Le doy un ejemplo. Molinos Dominicanos. Cuando llegamos al gobierno en el 96, Molinos Dominicanos estaba en quiebra, arruinado. En virtud de la ley de capitalización se determina cuál es el valor de mercado de Molinos Dominicanos y se autoriza al sector privado a hacer una inversión que no exceda de ese valor de mercado de ese bien público. Con lo cual, la capitalización está promoviendo lo que puede llamarse un modelo de economía mixta, donde el bien público no se transfiere al sector privado, sigue siendo propiedad del Estado, pero ha permitido una inversión hasta el límite de lo que es propiedad del Estado Dominicano.
Por tanto, para muchos que dicen que la capitalización fue privatización, nunca fue privatización. El Estado nunca enajenó el bien, el Estado nunca transfirió al sector privado lo que es propiedad del Estado. Pero cuando usted dice que durante 30 años se puede invertir y no dice cuál es el máximo de la inversión, eso, como han dicho algunos, tiene vocación de privatización. Si no se dice que se privatiza, por lo menos tiene vocación de privatización, porque a diferencia de la ley de capitalización no establece el límite de esa inversión. Y eso es lo que preocupa a muchos dominicanos. Como algo que ya se hizo con fondos públicos, ahora se somete a un nivel, a un fideicomiso, donde no se establece el límite de esa inversión. Y ahí ustedes pueden observar esa diferencia entre capitalización y la creación de un fideicomiso que no establece el límite máximo de la inversión. Y por lo tanto, deja la brecha para suponer, para sospechar, para creer que efectivamente se trata de un proceso de privatización. Por tanto, lo que ha sostenido nuestro partido, de que en el Senado se abran vistas públicas para que haya un verdadero debate sobre lo que significa un fideicomiso para la terminal eléctrica de Punta Catalina, pero también para considerar las otras modalidades de fideicomiso, el fideicomiso de la policía, que le expliquen al pueblo dominicano en qué consiste eso. ¿Correcto? Entonces, bueno, ese es nuestro papel como partido, promover el debate democrático, la comprensión de qué es que se trata, para saber si eso va en beneficio de los intereses del pueblo dominicano o le perjudican. Y democráticamente tomaremos sobre eso entonces una decisión final. Bueno, en eso estamos entonces, en la Fuerza del Pueblo, en construir una organización política de carácter popular con raíces en el pueblo dominicano, incluyente, abierto, pero que defienda por encima de todo el futuro de la familia dominicana. Eso hacemos en la Fuerza del Pueblo. Muchas gracias. Las palabras y la juramentación a cargo del presidente